Hola amigos de Contexto. Bueno, y hoy quisimos traer un tema regional, vamos a decir, porque a menos de un mes de las elecciones generales en Brasil, bueno, Un pues el poco más de un partido, mes. un poco más de un mes, es el 7 de Ah, sí, octubre, menos de un mes, Menos ¿verdad? de menos un de un mes. mes, Es 3 semanas. 3 semanas, o sea que ya estamos ahí a la puerta de las Y después la elecciones segunda vuelta el 28. que también es seguido, porque el 7 de octubre es la primera vuelta y la segunda vuelta el 28, menos tiempo que lo que acostumbramos a ver en otros países. Bueno, pues justamente a menos de un mes de estas elecciones tan importantes para Brasil, el Partido de los Trabajadores, que es el que ha tenido pues en los últimos años el mayor número de votantes y adeptos, cambia de candidato. Todos sabemos que Lula da Silva pues aglutinaba un 40% de la simpatía aproximadamente de los votantes, y por su impedimento para presentarse a las elecciones, por el encarcelamiento, por el caso de Lavallato, de unos 12 años de prisión, pues ha designado al vicepresidente, a su candidato vicepresidente para las elecciones, a Fernando Fernando Haddad. Haddad. Y la pregunta es si él podrá aglutinar pues toda esta simpatía de Lula, y si no se diluirá pues todos estos votos, porque se repartirán mayormente entre la izquierda. Se dice que están pues repartidos entre la ecologista Marina Silva, que dicen que ya no tiene tantos, entre Ciro Gómez, que han subido todos, pero lo que se dice es que como se han repartido, pues su opositor Jair Bolsonaro, que es el que está segundo en las encuestas, si no también capitalizará esta ausencia de Lula en el marco electoral. A pesar de que pues hay mucha preferencia, que el PT tiene pues mucha gente, vamos a ver lo que pasa. Son cruciales estas elecciones para Brasil. Tenemos como invitado una persona muy vinculada a Brasil, que tiene inclusive, viaja constantemente y tiene muchos contactos allá, y es el Gordo Oviedo, quien ha estado en otros programas con nosotros. Gordo, bienvenido. Gracias a ustedes de nuevo por la invitación y espero que el programa de hoy nos sirva a todos, a los que Para estamos entender aquí mejor esto, y ¿verdad? a los televidentes, para entender mejor la realidad presente de esa gran nación, abençoada por Dios y bonita por naturaleza. ¡Qué belleza! Bueno, precioso Brasil. El Partido de los Trabajadores, en el último día hábil para poder hacerlo, porque insistió hasta las últimas instancias en la candidatura de Lula da Silva, inscribió por la misma recomendación del propio Lula, para no perder la oportunidad de ir como partido a las elecciones, a una persona que es muy conocida en Brasil. Primero fue gobernador del estado de Sao Paulo. Para tener una idea precisa, el estado de Sao Paulo tiene una economía más grande que la economía de Chile, de Bolivia y de Perú juntas. Juntas. Wow. Juntas. La economía de Sao Paulo probablemente es una tercera parte de la economía de Brasil, y una población enorme también. Sí. La ciudad de Sao Paulo es una ciudad de casi 20 millones de habitantes, más el resto del estado, que también es muy grande. Ser gobernador del estado de Sao Paulo es una función muy importante, además con un país federalista en donde los gobernadores tienen una función importantísima en la vida de cada estado. Pues Fernando Haddad fue gobernador del estado de Sao Paulo por el Partido de los Trabajadores, y después fue ministro de Educación en el gobierno de Lula, en los gobiernos de Lula da Silva, y en los gobiernos también de Dilma Rousseff. Y introdujo una serie de reformas importantísimas, no solo en la educación básica, sino en la gratuidad de la educación universitaria en un país de dimensiones inimaginables para nosotros. Brasil es
el cuarto país más grande en territorio del mundo, tiene unos 220 a 230 millones de habitantes, todavía tiene una capacidad de crecimiento casi infinita, tanto en su economía como en su población. Y evidentemente lo que pasa en Brasil es algo de importancia para toda América Latina. Durante un tiempo hubo una disputa de quién era el país líder de América Latina, si era Argentina, si era México, si era Brasil. Después de ese tiempo todos aceptamos, inclusive cuando se ha planteado la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que si algún día hay un miembro permanente por América Latina en el Consejo de Seguridad, que ese miembro permanente debe ser Brasil. Entonces, lo que pasa en Brasil es muy importante. De hecho, aquí han pasado cosas como la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina, o las repercusiones del caso de Odebrecht, o la presa de Monte Grande, que es otra empresa brasileña también que lo está haciendo. Y nosotros somos los países más alejados. Los países del entorno, Brasil tiene frontera con todos los países de Sudamérica excepto Ecuador, y la tenía hasta que la guerra entre Perú y Ecuador le cercenó esa parte de la Amazonía a Ecuador. Entonces, ante esta situación, Gordo, ¿cuál es el nuevo balance de fuerzas que se presenta ante unas elecciones muy próximas? Una campaña de un mes o menos de un mes va a tener Fernando y el PT con el nuevo candidato, además impidiéndole a Lula ni siquiera hablar desde su prisión. Hasta ese nivel de persecución se ha llegado. Aún así, hay informaciones de que Fernando Haddad está ya encabezando las encuestas o muy cerca del primer lugar. ¿Cuál es la situación actual de relaciones de fuerza? En la actualidad, para entender bien el momento político brasileño, nosotros debemos partir de una contextualización del momento político actual. Y a diferencia de las otras 7 anteriores elecciones generales que se celebraron en Brasil después de la aprobación de la Constitución Ciudadana en 1988, que marcó el fin de la dictadura militar que se prolongó por 22 años, de 1964 hasta 88. En las actuales circunstancias, las autoridades del Poder Ejecutivo, o sea, las autoridades federales de Brasil, no llegaron al poder por el voto popular, sino por un golpe de Estado parlamentario a través de la figura del impeachment contra la presidenta constitucional Dilma Rousseff, cuyo impeachment fue acompañado de una campaña de criminalización del PT y de persecución a Lula, que se mantiene por más de 5 meses como encarcelado en Curitiba, sin haber condenado sin prueba y sin haber cometido ningún crimen. Y sin haber completado el proceso. Y cuya última decisión a nivel de la justicia electoral fue su inhabilitación o su salida del juego de la disputa electoral como candidato presidencial. Es esas condiciones y esas circunstancias que determinan la decisión del propio Lula y de la Comisión Ejecutiva del PT de nombrar y designar al candidato vicepresidencial que fue inscrito con Lula como candidato a la presidencia, Fernando Haddad como el sustituto de Lula, y completar la fórmula con la candidatura vicepresidencial de la diputada estadual más votada en Río Grande del Sur y dirigente histórica
del Partido Comunista de Brasil, Manuela de Ávila, que es una figura muy importante en todo el sur del Brasil, y una diputada ya fue como diputada federal, tuvo 3 periodos y ahora está como diputada estadual. En esas condiciones surge entonces una campaña muy peculiar. Ahora Lula es Haddad. Aquí está Lula es Haddad. Y esa es la apuesta del PT y del campo progresista de ganar esta contienda en esas circunstancias especiales. Tiene como base 3 elementos: la capacidad de transferencia o transposición de votos del presidente Lula hacia la candidatura de Haddad y Manuela. Y ya está demostrado que esa capacidad de transferencia o transposición es inmensa. Yo creo que lo ayuda lo rápido que es. Yo creo que lo ayuda más que lo En menos de una semana, Haddad se colocó, aseguró pasar al segundo turno, compitiendo a la segunda vuelta. A la segunda vuelta, compitiendo con el candidato que representa a la derecha o al campo conservador, pero particularmente es un candidato de extrema derecha porque ha sido el beneficiario de la caída estrepitosa del partido que fue el contrincante histórico y el representante de la corriente antipetista en todo el proceso de postdictadura, que es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, o Tucano, donde está Fernando Henrique Cardoso, José Serra. ¿El PMDB? El PCDB. PSDB. Partido de Socialdemocracia Brasileña, pero que no tiene nada de socialdemócrata. No, yo sé. Ni son miembros del Internacional Socialista. Igual que en Portugal, que hay un partido socialdemócrata de derecha. Entonces, ese partido, por su apoyo... Ha caído. Ha caído de manera estrepitosa a un nivel tal que hoy su candidato, que fue gobernador de Sao Paulo y candidato presidencial que Lula derrotó en el 2002, Geraldo Alckmin, lo que tiene una puntuación de 1 dígito. ¿Y ha caído por su apoyo al impeachment? Por su apoyo al golpe y por su participación en el gobierno de Temer, porque el canciller... ¿Cuánto están las encuestas? Bueno, en la última encuesta de Ibope, publicada al día de ayer, Bolsonaro sale con 28%, Haddad con 19%, Ciro Gómez con 11%. Ciro Gómez es un candidato de centro-izquierda. De centro-izquierda, que ha hecho su carrera política fundamentalmente en el estado de Ceará, cuya capital es Fortaleza. Fue ministro del gobierno de Lula y fue ministro también en los gobiernos de Itamar Franco y de Fernando Henrique Cardoso. Es un hombre muy ilustrado, obviamente un hombre de centro-izquierda, un demócrata radical, bastante controversial por la salida que tiene en algunos de los debates en que él ha sido partícipe o copartícipe, pero definitivamente un hombre de centro izquierda que es parte importante del campo progresista y que ha dicho claramente que en un segundo turno él apoyaría a Haddad. Haddad también ha dicho que si Ciro Gómez en esa contienda en el primer turno llega adelante, ellos no solamente lo va a apoyar,
sino que le va a dar todo su respaldo y que en el caso de que él sea, no solamente lo va a convocar, sino que va a ser parte de su gobierno. O sea que los números por donde quiera dan que en una segunda vuelta, porque en una primera no se La resolvería tendencia como quiera. principal de la encuesta lo que marca es un escenario de segunda vuelta, en que se seguro. repite la polarización histórica entre el PT y sus aliados y los anti-PT, con una diferencia de las otras elecciones. Ahora el contrincante y el representante del antipetismo no son los tucanos, sino los neofascistas de Jair Bolsonaro. Sí, que parece que es parecido un poco a Trump, nacionalista. Y hay populista. otros candidatos también, porque según estuve revisando, hay candidatos que andan entre el 8 y el 10. Está muy balcanizado el voto. No, ya hay 13 candidatos presidenciales. 13 candidatos. Pero ya de 2 dígitos solamente están Bolsonaro, Haddad, Ciro Gómez. Más nadie. Y la mujer no. Ya todo el mundo, de aparte de ahí, todo el mundo cayó en Marina Silva. Pensaba que Marina Silva había subido. Doña Marina Silva. Yo había leído que estaba ya en un 10. Bueno, pues ese 10 se le... ¿Ayer cuánto salió en la Ese 10 se le fumó. Ayer salió 6 o 5. Le salió, pero su caída es estrepitosa. Y aún así... Marina va a salir de juego, a mi entender, antes del primer turno, si la tendencia se mantiene así. No, y en un escenario donde es segura la segunda vuelta y los amarres están con el PT, me parece que va a llevar la delantera. No, y más a menos cuando que no el haya candidato sorpresas. Opositor es un candidato de extrema derecha, lo que le crea también un problema a una serie de fuerzas que en Brasil le llaman el centrón. Centrón. Ellos mismos se autodefinen como el centro político de Brasil. Entonces tienen la alternativa de o apoyar a un neofascista o apoyar en una segunda vuelta. ¿A quién apoyaría el partido de Socialdemocracia en una segunda vuelta? Que no irá aparentemente. Ese partido está dividido. Por ejemplo... Porque ellos fueron los instrumentales del por ejemplo, impeachment. su militancia en el Nordeste, que es la región más históricamente del voto más duro del PT, están emigrando hacia la candidatura de Haddad. Pero una parte de su militancia en el sur, sudeste, que es donde hay más... Está yéndose hacia Bolsonaro. ¿Qué quiere decir eso? Que ese partido va a quedar en una condición lastimosa. El problema es tan grave que las encuestas dieron como resultado, al medir la popularidad de los partidos, los siguientes datos. El PT tiene de un 29 a un 25 de apoyo popular. Como partido. Como partido, a pesar de la campaña de criminalización, de satanización. Que de no todo. ha podido hacerle mucho. Y los 34 partidos restantes que tienen personería jurídica juntos no llegan al 25%. Wow. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando con José Ernesto Oviedo Landestoy, mejor conocido como El Gordo, especialista en América Latina, Brasil y demás continentes. Volvemos. Volvemos. Otra información aquí a esta hora, siempre con Haddad y sus datos políticos. 2001 era designado subsecretario de Finanzas y Desarrollo Económico de Sao Paulo por la entonces alcaldesa del PT.
Al llegar Dilma a la presidencia, Haddad mantuvo ese cargo al frente del Ministerio de Educación. Ya les conté que ahí ha conseguido grandes resultados y por eso justamente, si bien es una figura de bajo perfil político, comparado obviamente con Lula da Silva, hay que hablar de lo que ha hecho en Sao Paulo justamente porque es lo que le da plataforma a este punto en el cual está hoy. Modernización urbana era uno de los puntos que tenían allí, entre tantos logros que he mencionado como ministro de Educación. Manuela Dávila del Partido Comunista es su compañera de fórmula, es la candidata a vicepresidenta. Brasil feliz de nuevo, Brasil feliz otra vez. Este es el lema de campaña. Le queda muy poquito tiempo para salir de campaña, así que hay que aprovechar, les diría, estas 4 semanas por delante. Hay una frase que resume justamente la cadencia política de este hombre, y esto era en el 2016, cuando le consultaron para cuándo la candidatura presidencial. Él decía: no soy una persona ansiosa, espero que las cosas pasen para tomar decisiones, soy un ser político en el sentido de ser participativo de la vida pública desde los tiempos de la facultad. O sea, siempre ha estado presente justamente en estrados, en situaciones que lo definen como un hombre de la política. Lula ha dicho lo siguiente, y esto tiene que ver con un tuit. Un hombre puede ser encarcelado injustamente, pero sus ideas no lo son. Ningún opresor puede ser mayor que el pueblo. Por lo tanto, nuestras ideas llegarán a cada uno por la voz del pueblo, más fuerte y más fuerte que las mentiras del mundo. Ahí veíamos un perfil breve de Fernando Haddad, de origen libanés. El heredero de Lula. Y bueno, heredero no, vamos a decir sustituto en este caso. Heredero de la popularidad, espera el PT que sea. Bueno, sí, esperaríamos que sea así, pero evidentemente transferir desde un confinamiento tan terrible como es una cárcel que no lo dejan ni hablar, ni enviar mensajes grabados, ni va a aparecer en televisión, es realmente... Pero eso ayuda a una parte, Julio. Eso ayuda también a que... No, la consigna de Lula es Haddad. Sí. Ya eso lo dice todo. Sí. Y el propio Lula lo ha endosado. Y tú sabes una cosa que es muy peculiar en Brasil. Por ejemplo, en el nordeste, los votantes de Lula... Los votantes de Lula, más que los votantes del PT, los que votan en el nordeste por Lula, pues sabe que hay la tesis de que existe el lulopetismo. O sea, el lulismo trasciende la influencia del PT. Sí, eso es lo que entonces, decía. en el nordeste, donde él es originario, él es Lula, del nordeste, ¿no? Haddad, que de origen libanés, el pueblo lo identifica como Andrade. Entonces ellos van a votar por Andrade. ¿Por qué Andrade? Porque ese es el nombre que ellos le ponen a Haddad. Cuando Lula apoyó a Dilma, los del nordeste votaron por Vilma. ¡Ay, Dios mío! Porque esa es la peculiaridad de esa sociedad y de la diferencia entre la región norte-nordeste. El nordeste es la zona más influencia africana, ¿no? Claro, ahí está Bahía, está el Sertão, pero Bahía es la población brasileña, o el estado de Brasil, que tiene más negros fuera de África. Sí, en América. Fuera de África. ¿Qué solamente superado por Nigeria. Imagínate. O sea, tiene más población negra. 180 millones. Exacto. Dios mío. Entonces ya tú puedes calcular. Tú hablaste ahorita en la pausa de cuántos votantes se estima. 147 millones de votantes. Wow. ¿Y la abstención cómo es en Brasil tradicionalmente? No, es en un rango de 20 a 30. 20 a 30, exacto. Que terminarán votando 100 millones. No obstante la distancia. Sí. No puede ser que en estas elecciones crezca el número de votos blancos. Por el hecho de que Lula esté preso. No, por el hecho. Exacto. Es posible. Sí, yo pienso que es una parte de las tendencias que por eso pero los blancos y nulos no se contabilizan para para el final de la porcentaje decisión. final.
¿Sabe cuántos millones de voluntarios implica la celebración movilizar para la celebración de las elecciones? 2 millones de voluntarios. Wow, es que es un país demasiado grande. De voluntarios en 5.500 y pico de municipios, que es donde se vota. En Brasil son elecciones generales. En Brasil fue que se abrió el voto electrónico en América Latina. Bueno, tiene mucha tradición. Ya tiene 10 años, más de 10 años de ejercicio del voto electrónico, y precisamente ahora mismo la magistrada Rosa Weber del Tribunal Superior Electoral acaba de dar unas declaraciones contrarias a la que dio en un programa de televisión grabado el candidato Bolsonaro, que el candidato Bolsonaro de su clínica donde está interno dijo ¿Todavía está interno? Sí, todavía está interno, porque a él hubo que hacerle otra operación de emergencia. Wow, pero eso Parece también le puede bajar la ese hecho le ha hecho subir un poco. Claro, pero no le hizo subir. 2 puntos. Pero al final pero él no pudo, por la característica propia de su campaña, de él y de la maquinaria que lo apoya, ellos no pudieron sacarle el beneficio que podían al final sacarle le va a ese hecho. Y ahora entonces, en las primeras declaraciones que él da, dice que tiene el temor de que el PT le haga un fraude con las urnas electrónicas. Una pregunta, lo que es importante. ¿En Brasil hay tradición de debate electoral? Sí, incluso el día 26 hay un programa de uno de las redes, que no es O Globo. El 26 de septiembre. De septiembre de este mes. Con todos los candidatos a la presidencia. Y la propia red O Globo, que obviamente ha sido anti-Lula históricamente y progolpista desde los tiempos de la dictadura militar, también lleva a todos los candidatos, por juntos o por separado. Ahora mismo acaban de llevar a Fernando Haddad. Y Fernando Haddad comenzó su programa en la Red Globo, en su programa estrella, el Jornal Nacional, diciendo la siguiente palabra: buenas noches, presidente Lula. Y a partir de ahí lo interrumpieron, los dos entrevistadores lo interrumpieron 62 veces. Wow. Y eso ha hecho que una serie de periodistas y figuras públicas hayan... ¿Quiénes son los dueños de la Red Globo? La familia Mariño, que se benefició de su alianza. De Sao Paulo, ¿no? Con la dictadura militar. No creo que son cariocas. Por lo menos la sede de O Globo está en Río de Janeiro. Ah, no está en Sao Paulo. No en Sao Paulo. Por eso yo pienso que son cariocas. Pero antes que nada son antinacionales y antibrasileños. Ellos no son ni cariocas ni paulitanos, ni nada. Ellos son anti-Brasil. Bueno, aparte de la defensa democrática de los derechos de participación y de los problemas que han sucedido con el impeachment a Dilma, con el apresamiento sin cargos probados a Lula, que debe ser parte del programa de Haddad, hay un problema muy serio en Brasil, y es que es una economía en recesión, número uno, y en segundo lugar, donde hay un proceso de prácticamente desnacionalización económica a través de transferirle por lo menos 2 cosas que son fundamentales en el ideario de los brasileños, que es la reserva petrolífera de Presal, por un lado, y Embraer a empresas extranjeras. ¿Qué planteamientos tiene en ese plano? Y el tercer punto es la prohibición de incrementar el gasto social, que lo puso por 20 años, que lo puso Temer en la Constitución. Bueno, ¿qué dice Haddad? ¿Y cómo enfoca el opositor Bolsonaro, que es muy nacionalista? Eso marca una diferencia sustancial con las elecciones anteriores. La medida que plantea el programa de gobierno del PT es un referéndum revocatorio.
referéndum revocatorio de todas las medidas Y eliminar los impeachment. antinacionales tomadas por el gobierno de Temer. Revocar todas esas decisiones. Y fue advertido, oye, hay un frente transversal de senadores y diputados de diferentes partidos, pero todos antigolpistas, que hicieron llegar con tiempo a todos los gobiernos del mundo la advertencia De que eso iba a pasar. de que eso va a pasar. Porque la dimensión de esa tragedia No es terrible. es una cosa monstruosa. O sea, Se completó la transferencia de Embraer y la transferencia de Presal. lo de Embraer a Boeing, ayer salió una información del ex candidato y ex senador José Serra y el canciller José Serra celebrando con la Exxon el inicio de operaciones en la explotación del Entonces se Presal. completó. Lo que quiere decir que ya está en marcha y hay una parte que ya está en ejecución. ¿Y lo de Embraer? Y lo de Embraer está en proceso de negociación, pero muy avanzado, para que la Boeing sea la accionista mayoritaria de Embraer. O sea, que yo me gusta inferir de ese hecho el siguiente dato. Los tucanos habrá que cobrárselo ahora a la Boeing. Sí. Bueno. Porque ellos van a pasar a ser los accionistas No, ahora mayoritarios. querrán vender más. Pero tucanos. es una tragedia de dimensiones Histórica. No, exacto. Gordo, pero el si nivel Bolsonaro, de retroceso que eso si Bolsonaro tiene una postura nacionalista al estilo Trump, ¿qué dice, qué ofrece, cuál es su discurso ante estas ventas? Bolsonaro, primero en ese tipo de cosas no ha opinado. No ha emitido ninguna incluso opinión. en materia de economía y medidas económicas, él tiene un asesor totalmente desacreditado. ¿Y en qué se basa su nacionalismo, que se dice que existe? Sus temas fundamentales son el nacionalismo de Made in otros países, que pone el acento en la lucha contra la corrupción, la lucha de una manera muy peculiar, la lucha contra la delincuencia. Es homofóbico totalmente, es misógino. Bueno, el rechazo más grande que tiene Bolsonaro en la franja de electores de las mujeres. Sí, incluso hay un movimiento que se llama El No, incluso constituido por mujeres de varios ha trascendido partidos. la prensa la frase que él dijo que era muy fea para ser violada, cosa que se ha considerado una la gran cosa ofensa. de declaraciones que ese señor ha dado sobre ese tipo de ¿Cuál temas. es su origen? Él es un católico que con buenas relaciones con los evangélicos. Exmilitar, capitán, que fue licenciado por... Y 65 tiene años. 27 años como diputado. Pero es de Electo por Río de Janeiro. Pero no tiene partido. Tiene un partido que se llama un partido social liberal, que más que un partido es una sigla. De esos partidos que se forman para... Sí, de movimientos para apoyar a una persona. Exacto. Sí. Pero que no tiene tradición en política. significación en términos de capacidad propia y de implantación territorial. En Brasil tiene el PT, tenía el PMVD, que era el principal partido. El partido de la dictadura. No, uno de los dos partidos permitidos por la dictadura, pero ellos eran el ala democrática, porque el otro era Arena, que era el de los militares, este era el de Tancredo Neves y Ulises, pero que es una confederación de grupos de viejos caciques y nuevos actores, y que ahora después del golpe está en una situación, está totalmente descindido. ¿Qué es lo que ha capitalizado entonces para Bolsonaro para que su partido y su persona sean el segundo en las encuestas? La insatisfacción de franjas importantes de la población con la clase política tradicional.
la manipulación que se ha hecho sobre el tema de la corrupción y los problemas de la inseguridad ciudadana, que es muy grave en Brasil, tan grave como es ese tema en México. Indudablemente en Brasil la corrupción y la inseguridad ha sido histórica desde todos los años del mundo. Como sociedad, quizá una sociedad tan grande, con tanta pobreza. Es parte de la herencia esclavocrata de esa nación, que fue la última en proclamar la abolición de la esclavitud. ¿La última que Cuba? Sí, la última fue Brasil. Y además con un proceso muy singular de acceso a su independencia nacional. Sí, que fue una monarquía primero. Fue una monarquía. En ese sentido tú puedes hacer una analogía entre la singularidad de la independencia de Brasil con la monarquía y la singularidad de algo que es muy poco conocido por los eurocentristas, que es la peculiaridad de la independencia dominicana por un acto de separación de Haití. Señores, vamos a una pausa y seguimos esta importantísima conversación con José Ernesto Oviedo, Landestoy. Hablemos ahora de Brasil. Fernando Haddad, el sustituto de Luis Inácio Lula da Silva en la carrera presidencial, ya es favorito en las encuestas electorales. Según un nuevo sondeo que fue divulgado por el Instituto Vox Populi, el exalcalde de Sao Paulo posee al menos 22% en las intenciones de voto, mientras que el ultraderechista Jair Bolsonaro se ubica con 18 puntos porcentuales. Ciro Gómez, del Partido Laboral Brasileño, se ubica en tercer lugar con 10% en la intención de voto. La encuesta se realizó a 2.000 personas, a diferencia de otras pesquisas. Este sondeo de Vox Populi ha mencionado a Haddad como el candidato de Luis Inácio Lula da Silva. Durante las preguntas que hicieron los integrantes de esta consulta, aseguraban que lo que había hecho el líder petista aumentaría en 10 puntos porcentuales en el interés del electorado desde junio hasta este mes de septiembre, justo un mes antes de que se realicen ya las elecciones generales para escoger las nuevas autoridades en el gigante suramericano. De este país. Bien, aquí nos decía el Gordo Oviedo que esa encuesta de la encuestadora Vox Populi difiere en un 3% aproximadamente de la última que hizo Ibope. Y evidentemente esto lo que quiere decir que en todo caso, si está en primero o en segundo lugar, estará en la segunda vuelta. Sí. No, y hay una cuestión que es clara. Hay una tendencia a dar, crecer vertiginosamente y tener la posibilidad de incluso superar a Bolsonaro en el primer turno. Es decir, que ganar la primera vuelta. Ganar la primera vuelta. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto se gana la primera vuelta? No. Ganar la primera vuelta y pasar a... No llegar a la mitad más uno. Exacto. No, es muy difícil. Nunca en Brasil ha pasado eso. Sí, con Fernando Henrique y Lula. Fernando Henrique le ganó las 2 veces en primera vuelta a Lula. ¿Ah, sí? En los únicos 2 casos. Después todo se ha dilucidado en segunda vuelta. Sí. En el 89 fue Collor y Lula. Sí. Segunda vuelta. Collor le ganó en segunda vuelta. En 94 y 98 Fernando Henrique ganó en la primera vuelta las 2 veces. Pero ya entonces, en la próxima, en el 2000 Lula gana en segunda 2002. vuelta. 2002. 2004 Lula gana en segunda vuelta. En 2006 Lula gana en segunda vuelta.
Y Dilma también las dos veces. Las dos veces en segunda vuelta. O sea, eso tiene mucho que ver con la característica del sistema de representación de Brasil y la balcanización o fragmentación de las candidaturas presidenciales. En este caso hay 13 candidatos. Sí, sí. Entonces es muy difícil. 13 que por lo menos pasan el 2 o el 3% todos. Hay 4 que no marcan, que no están marcando. O sea, no marcan nada, no llegan ni al marcan nada. Cero. Y los otros están entre 3 a 8. Los otros, el segundo bloque. Y los otros, los competitivos, quedan 3. 2 del campo democrático popular, que son Haddad y Ciro, y 1 del campo de la extrema derecha, que aspira a congregar el voto de toda la derecha. Anti-PT. Anti-PT, con el antipetismo, que es Bolsonaro. Esa es la característica del escenario electoral. ¿Podría pensarse en un triunfo de Haddad? ¿De Haddad? Sí, es una posibilidad real. Pero en real. un triunfo en primera vuelta. No, En la segunda es posible. Y hay otro fenómeno. La tasa de rechazo de Bolsonaro es la mayor. es muy alta. Y la tasa de rechazo de Haddad es la muy menor. baja. Pero además hay otro elemento. En lo que avanza en la campaña, la figura de Haddad no solamente cada vez más conocida como el candidato de Lula, sino que él por sí mismo, con el desempeño que ha tenido en los programas de televisión, Va ganando adeptos. fíjate qué caso más paradójico. El candidato que tiene más tiempo gratuito en la televisión, de acuerdo a la ley electoral, y que tiene la coalición política más amplia, es el Tucano, El que ¿Por tiene qué? un 6. que tiene un 6. ¿Por qué él? Gerardo Alquín. ¿Pero por qué él? Porque el tiempo de televisión se da en función de la cantidad de partidos que tú Sí, coalición. ¿Quiénes están coaligados con ellos? La mayoría de los partidos que apoyaron el golpe a Dilma, el impeachment a Dilma. Y con el PT está el Partido Comunista de Brasil. Entonces ellos apoyarían a Bolsonaro. ¿Quiénes apoyarían a Bolsonaro? No a Él Bolsonaro. solo. A Bolsonaro lo están apoyando grupos de cada uno de esos sectores que se han ido transfiriendo, exacto, a la. Por ejemplo, ya hay figuras de uno de los partidos aliados a alguien que han proclamado en su estado que ellos votan en su estado no por alguien, sino por Bolsonaro. Pero así hay, por ejemplo, el senador actual de Paraná, don Roberto Requión, que es una figura paradigmática del Brasil, un hombre, una leyenda en el Brasil, y un hombre nacionalista, desarrollista, clásico. Ese señor es del partido de Temer. ¿Y por quién tú crees que él va a votar? Por Haddad. Por Haddad. ¿Por qué? Porque él representa dentro del partido de Temer una corriente, pero hay como 4 senadores de ese partido, incluidos 2 que apoyaron el golpe, que están apoyando. Que se han arrepentido. Yo pienso que no se han arrepentido nada, yo personalmente. Yo pienso que ellos tienen una tradición y una cultura. Y es que nunca se ven fuera del la poder. posibilidad Es como un partido, como el color de tus pantalones. Exacto. Hay algún, exacto. Que siempre están en el gobierno. Exacto, eso. Pero con eso lo que te quiero decir, nada, lo complejo es Sí, que es el proceso, el sistema. que no es de que tan lineal así, que mira, esto están cosas. No. Gordo, nos tenemos que ir a la pausa, pero también quisiera que habláramos un poco sobre qué pasará con los otros puestos electivos, el Congreso, cómo quedarán esas fuerzas, porque de eso depende mucho lo que se pueda hacer desde la presidencia. Pero vámonos a la pausa y volvemos. Rumbo a la presidencia. El Partido de los Trabajadores de Brasil se compromete a vencer los comicios del próximo 7 de octubre con la candidatura de Fernando Haddad y así regresar nuevamente a la escena política brasileña. Brasil, urgente, Haddad presidente. Brasil, urgente,
En un acto de campaña en Sao Paulo, el heredero político del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva instó a todos a participar en las elecciones y se comprometió a devolver la democracia y la dignidad al país sudamericano. Ellos van a estar nerviosos en los próximos días y no podemos aceptar la provocación porque nosotros estamos al lado de la justicia, al lado de la soberanía del pueblo, estamos al lado de Brasil. Lula no es solo una persona, Lula es un proyecto y nosotros no vamos a renunciar a ese proyecto. El exministro de Educación brasileño y exalcalde de Sao Paulo también exigió libertad para Lula. Devolver o Brasil para los brasileños. Tenemos una tarea monumental que hacer a partir de ahora. Contamos con cada uno de ustedes aquí y con los que nos miran. Vamos a ir a la calle hasta el 7 de octubre. Celebraremos la democracia en Brasil. ¡Viva la democracia! Lula libre y viva el pueblo brasileño. La fórmula presidencial de la izquierda brasileña fue investida el martes como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores tras la eliminación de Lula de la carrera al cargo por la prohibición dictaminada por el principal tribunal electoral de Brasil. El panorama electoral ahora marca diferencias. El ultraderechista Jair Bolsonaro se mantiene en segundo lugar con 18%. Le sigue Ciro Gomes con el 10%, mientras Fernando Haddad en las últimas encuestas alcanza el liderazgo con el 22% de intención de votos. Alicia Afhami con información de Mahdit Yalali, Hispan TV Noticias. Bien, amigos, ahí veíamos de nuevo cuál es la situación creada con esta candidatura que tiene apenas una semana de Fernando Haddad. El día 11. Sí. Menos de una semana. Se oficializó el día 11 de septiembre, porque ese fue el plazo. El plazo oficial debió ser el 17 de septiembre, pero como una forma de presionar aún más al PT y crearle más dificultades, se lo adelantaron al 11. Una semana antes. Sí, pero el PT convocó enseguida en Curitiba y ahí Ese plan Lula... estaba hecho, olvídate. Claro, eso ya había sido discutido por Lula, Iglesias, Haddad. Ahora, hay una situación, Gordo. La persecución judicial que se ha desatado en Brasil contra el PT en particular, contra la presidenta Dilma a nivel del Congreso Federal y contra Lula a nivel de la justicia estadual y federal en Curitiba, confirmada por la justicia electoral, por la justicia, el Supremo Tribunal Federal, etcétera, plantea una situación sumamente difícil. Vamos a suponer que el PT vuelve y gane las elecciones. Yo supongo que a Haddad le darán un indulto. ¿Dijo que no? No. Y Lula acaba precisamente uno de los elementos de provocación que ha tratado de hacer la derecha a través de los medios de comunicación. Es poner a poner como pregunta que si lo va a indultar. Que si él, en caso de ser presidente, va a indultarlo. Y Lula mandó con el diputado Wadis Damus, que fue presidente de la Organización de Abogados Brasileños, mandó una nota diciendo que él no quiere indulto, que él ha dicho que él no cambia su dignidad por su libertad y que él lo que está exigiendo es que se le juzgue y se demuestren las pruebas que tienen para condenarlo o que lo inocente, porque él es inocente. El gobierno federal no puede intervenir en eso. Eventualmente. ¿Qué le falta a Lula? ¿La apelación al Tribunal Federal? No, en el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima instancia del Poder Judicial,
todavía está pendiente de conocer no solamente el recurso de Lula sobre su condena por el caso del triplé de Guarujá, que Sí, por lo que él está apartamento. condenado De la playa. a 12 años por un supuesto apartamento que todo el mundo ha demostrado que no es de él, sino también de otros 4 casos expedientes. Ninguno de los expedientes que tiene Lula tienen que ver con Odebrecht. Ninguno. Ni con Petrobras. Y con Petrobras, el propio juez Moro, que es el verdugo de Lula, acaba de publicar una declaración donde dice que ningún dinero de Petrobras fue transferido a Lula. Bueno, tendremos que hacer un El programa. propio Moro. Tendremos que hacer Lo un acaba de- programa. Pero ¿cuál contigo podría mismo. ser, O sea, digamos, la absolución Lula está condenado que- a 12 años por un ¿Quién? supuesto apartamento. que nunca fue? Que nunca fue, que él no tiene la llave, que él no tiene. Que nunca lo cosas, compró. Que nunca lo compró, que cosa, y que incluso lo vendió, la propia compañía que lo hizo, lo hipotecó y después lo vendió. No nos queda más tiempo, Gordo. Vamos a seguir con ese tema en otro programa, pero en un minuto que pudiéramos tomar, ¿qué va a pasar con el apoyo en el Congreso según vemos el panorama electoral? No, yo pienso que en estas elecciones generales también se va a producir una modificación importante en un sentido progresista, tanto en la Cámara, en el Senado como en la Cámara de Diputados, que hoy están controladas básicamente por lo que llaman la bancada del buey, la bancada de la bala, y eso, La derecha. sí, los evangélicos, los ruralistas, un grupo de gente que lo que tienen son intereses corporativos locales. Yo pienso que se va a producir un cambio positivo y dentro de ese cambio positivo va a resaltar la elección de Dilma como senadora de Minas Gerais, que es el segundo colegio electoral de Bueno, Brasil. a Dilma se juzgó, pero a Temer, que también tiene sus acusaciones. Pero porque Dilma no tiene ningún caso en la justicia. No, Dilma en lo la que hizo transferencia de fue los fondos. Dilma lo que hicieron fue que la destituyeron de la presidencia por una práctica que es común en todos los gobiernos, que es la transferencia de fondos Una cuenta del a otra. presupuesto De una partida a otra. pero reponiéndola. O sea, por eso se llama que es una destitución sin crimen de responsabilidad. Sí. Pero se argumentaron eso. Precisamente el señor que armó el expediente Dilma está preso. Dios Sí, mío. el de la Cámara de Diputados. No, el de la cuestión de cuenta de Brasil, Cámara que de armó el Cuentas. expediente inicial, está preso por dolo. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias al Gordo Oviedo por todas estas explicaciones, aclararnos mejor el panorama electoral de Brasil. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima.